El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Jesús es acusado hipócritamente, por supuesto, de que no respetaba el sábado, porque no se había entendido, los judíos no habían entendido. Dice Jesús que ha venido a darle plenitud a la ley, es decir, el cumplimiento perfecto, lo que Dios quiere y espera de nosotros, no tantas interpretaciones que había de la ley sumamente equivocadas. Y entonces, como Jesús actuaba, sanaba en sábado, por eso es que ahora lo están acusando. Es una de las razones que van a tener ellos para decir que lo que van a buscar la muerte de Jesús, y también porque llamaba a Dios Padre suyo, dice la palabra de Dios, igualándose así a Dios. Jesús sabe quién es Él. Desde el principio lo supo, sabe quién es y sabe a qué vino Él. Por eso es que insiste por bien de ellos, no está cucándolos, no está enfrentándolos para hacerlos quedar en ridículo. Está tratando de que entiendan una verdad que necesitan entender para salvarse, y por eso reafirma quién es Él, que es el Hijo natural del Padre Celestial, el único Hijo natural del Padre Celestial, que solo Él, dice que él solo hace lo que ve hacer al Padre Celestial. No son pocos los que en este tiempo no quieren reconocer, fíjense, no es que no puedan, no quieren, porque no va de acuerdo a los intereses que tienen ellos en esta vida. Por eso no quieren reconocer a Jesús como el enviado del Padre Celestial, a pesar de todos los milagros que Jesús ha hecho, a pesar de cuántas veces ha demostrado su presencia en la Eucaristía a través de milagros extraordinarios. Dice Jesús, el que no honra, es una advertencia, el que no honra al Hijo,
no honra al Padre que lo envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Pues es tan peligroso rechazar a Jesús. Si rechazas a Jesús, rechazas a su Padre de manera automática, El Padre, creador de todo cuanto existe, es quien tiene todo derecho y la autoridad para juzgar. Es el único que puede juzgar, pero juzgar a todo lo que Él mismo ha creado. Por eso lo puede juzgar, porque Él lo creó con su poder. Si nosotros no hubiéramos sido creados por Dios, le podríamos preguntar: ¿por qué me juzgas? ¿Tú qué tienes que ver en mi vida? Pero resulta que como Él nos creó y nuestra vida depende, estamos sostenidos por Él, tiene todo el derecho de juzgar a lo que Él ha creado, ¿sí?, de acuerdo a lo que Él mismo le ha dado a cada persona que Él ha creado. El que no conoce y por eso no ama y no sirve y no honra al Hijo, y por lo tanto no va a poder ni amar, ni servir, ni honrar al Padre Celestial, ¿cómo va a entrar al reino de Dios? Si nosotros no vivimos ya bajo el reino de Dios en este mundo, ¿cómo vamos a demostrar que vamos a querer estar bajo el reino de Dios o bajo el reinado de Dios en el cielo? ¿Cómo vamos a demostrar? Eso se demuestra aquí en la tierra. ¿Cómo? Dejando que Dios reine en nuestra vida, que el reino de Dios esté en nosotros. Pero dice Jesús que el juicio se lo dio Dios Padre a Él. Dios Padre es el único que puede juzgar, pero Dios Padre le ha dado el juicio, el poder de juzgar a su Hijo único, que se encarnó y que tomó el nombre de Jesús. Cuando se encarna, segunda persona de la Santísima Trinidad, que cuando se encarnó toma el nombre de Jesús. Por eso es una torpeza despreciar al que sabemos que va a ser nuestro juez después de morir. Es una torpeza despreciar al que sabemos que va a ser el juez. Es una torpeza no enseñarles a los que nosotros amamos a amar a ese juez, porque el juez nos ama. Y si nosotros correspondemos al amor de Él, vamos a tener garantizada la salvación. Pero si nosotros rechazamos a aquel a quien Dios Padre le dio todo poder para juzgar, lo único que nos va a decir es: no te conozco. Pero no te conozco. Muchos dirán: pero yo iba al templo. Dice Jesús, aléjense de mí los hacedores del mal. Por eso tenemos que dejar el pecado. Si nosotros conocemos a Jesús, si nosotros creemos en Él, tenemos que dejar el pecado necesariamente. La vida que no se vive para conocer, amar, servir a Dios en lo que Él quiere, es una vida desperdiciada. Es una vida que va a terminar en un llanto eterno. Es lo único que va a pasar. La vida verdadera para el ser humano es la vida de Dios en nosotros. Los seres humanos tenemos dos vidas: la vida humana y la vida sobrenatural. Es decir, la vida de Dios en nosotros. Tenemos dos vidas nosotros en este mundo. El que no posee esta vida de Dios en su corazón, a los ojos de Dios está muerto. La verdadera vida es la vida de Dios, no esta que tenemos en este mundo, porque esta se va a acabar. La verdadera vida para la que hemos sido creados es la vida de Dios en nosotros. Si alguien no tiene esta vida de Dios en él, a los ojos de Dios está muerto, no tiene vida, no la vida verdadera. No la vida verdadera. Por eso es tan importante conocer, amar, servir a Jesús, hablar con Él, comulgarlo. Esto es muy importante porque son los elementos que nos van llenando a nosotros de la vida de Dios, van llenándonos de esa vida divina en nosotros. Si nosotros, por gracia de Dios y por el esfuerzo que nosotros ponemos, empezamos a crecer y a crecer la vida, hacemos crecer la vida de Dios en nosotros, al grado de que ya no es nuestra vida, sino Dios en nosotros quien está llevando esta vida, entonces el día que lleguemos a morir no vamos a ser juzgados, porque si yo estoy lleno de Dios, Dios no se va a juzgar a sí mismo.
Dios no se va a llamar a juicio a sí mismo. No iría yo ni siquiera al juicio. No iría ni siquiera a ese juicio yo, porque Dios no se va a juzgar a sí mismo. Pero si yo no estoy lleno de Dios, tengo que decirle por qué. Si yo no me llené de Dios en este mundo, tengo que decirle yo por qué no me llené. O tal vez no decirle, sino Él me va a hacer ver por qué no me llené. Él me va a hacer, Él me va a poner frente a mis ojos qué fue lo que hice, qué fue aquello por lo que yo lo cambié a Él. Y por lo tanto no puedo reclamarle el cielo. ¿Por qué? Porque no le puedo demostrar que yo estuve bajo su reino en este mundo. Vean qué importante es la gracia en nosotros. Cultivar, no solamente tenerla, sino cultivarla, que vaya creciendo en nosotros. Jesús por eso nos dice: yo les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará a juicio. Es lo que decíamos, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Si ya tiene vida, ¿de qué se le va a juzgar? Ya tiene la vida, ya tiene la vida. Las mamás en estos tiempos se pasan la vida tratando de alcanzar un milagro para sus hijos y se esfuerzan mucho para que sus hijos no tengan que ir en un momento determinado a un tribunal y correr el peligro de tener que ir a la cárcel. Se esfuerzan mucho las mamás para evitar que esto llegue a pasar a sus hijos, pero no se esfuerzan para que sus hijos no tengan que pasar por el tribunal divino. Vean la ceguera. Vean la ceguera. ¿Qué es más importante? Claro que si las mamás, los papás se pusieran a trabajar para que sus hijos no tengan que pasar por el tribunal divino, tampoco pasarían por el tribunal humano, porque dejarían de hacer el mal, porque empezarían a actuar en el reino del amor, y el reino de Dios es amor. Entonces empezarían a amar, y el que ama no hace daño a la persona que ama, no hace daño, a menos que tenga un desequilibrio, algún problema, entonces sí podría hacer daño a los que ama, si no, no les haría daño a los que ama. Entonces esto es lo que deberán de buscar las mamás, evitar el juicio divino, que sus hijos ni siquiera tengan que ir al juicio, ni siquiera tengan que ir al juicio, que de la tierra vayan al cielo. Que de la tierra vayan directo al cielo. ¿Hay quienes han ido? Sí, hay quienes han ido. Hay quienes han ido en esto. No sabemos, por ejemplo, alguien que debió estar muy cerca de esta realidad fue Carlos Acuti, que vivió en nuestros tiempos. No podemos decir que en estos tiempos no se puede ser santo, porque todavía hay santos en este tiempo. Y este muchacho, adolescente, y ya está canonizado. Ya está canonizado, una vida de santidad que estaba que a la vista de todos. Por eso es que fue más rápido, y el Señor pone la firma, Él pone su sello a través de los milagros. Por eso es tan importante, como dice Jesús, los verbos que Jesús aquí utiliza, escucharlo. Nosotros tenemos que escuchar a Jesús y tenemos que creerle a Dios Padre. ¿Cómo le voy a hacer yo para creerle a Dios Padre? Escuchando a su Hijo, porque su Hijo es su palabra. Jesús es la palabra del Padre. Si yo le creo al Padre, escucho a su Hijo. Si yo le creo al Padre, voy a escuchar a su Hijo, porque le creo al Padre Celestial. Entonces, estos son dos verbos importantes: escuchar y creer. Escuchar y creer. Creer es más allá de simplemente aceptar. Creer es: creo en esto y me pongo en obra. Creo en esto y voy a hacer algo. Hay un programa ahorita en las redes sociales donde son inversionistas. Son personas que tienen dinero, y que hay otros que ya están entrando para que ellos están poniendo su dinero a disposición de estas personas. Son varios, como 4, y llegan personas que traen alguna cosa que se inventaron, alguna cosa que mejoraron, y que necesitan dinero para ponerla a trabajar. Y entonces presentan sus productos, y las 4 personas les empiezan a hacer preguntas, y cuando se convencen esto tiene potencial, uno de ellos le preguntan: ¿cuánto estás pidiendo? Entonces ellos dicen: nosotros pedimos una inversión de tanto y les damos
el tanto por ciento de la empresa. Y algunos dicen, yo le entro, y otros, no, yo no le entro. Si no creen, no le entran. Y si creen, si entran, yo doy el dinero, yo estoy dentro, yo estoy contigo. A veces son dos los que dicen yo le entro, entonces se reparten, dan la mitad y se van repartiendo todo. Entonces, eso es igual aquí. Si nosotros creemos, se va a notar en lo que hacemos. Se va a notar en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, porque va a ser una manera de hablar con amor, una manera de todo. Todo va a estar expresado a través del amor, nuestra manera de mirar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, todo estaría marcado por el amor de Dios, por el amor de Dios. Entonces son importantes estos verbos de los que Jesús nos habla, escucharlo y creer, pero creer de tal manera que nos ponga a trabajar esto. Jesús ha recibido del Padre Celestial el poder de juzgar, pero también de devolver la vida, la segunda vida. También la primera, porque Él resucitó a varios muertos y a todos nos va a resucitar para el juicio final. Todos vamos a ser resucitados para el juicio final. Entonces Jesús recibió el poder simplemente de llamar a la vida nuevamente a nuestros cuerpos, porque nuestro espíritu no va a dejar de vivir. Cuando uno muere, el espíritu o el alma espiritual queda viva. Entonces Jesús tiene el poder para devolvernos la vida física y para devolvernos la vida de Dios en nosotros, ¿sí? Para devolvernos esa vida verdadera al que lo escuche y le crea. Esa vida verdadera es la que nosotros perdimos en el paraíso. Esa vida verdadera es la que nosotros nos hemos ido alejando a través de los pecados personales. Cada vez que pecamos nos vamos alejando de esa vida. Muchos se asombran de que no son felices, pero es que han abrazado el pecado y ahí no puede estar la felicidad nunca. Nunca podrá estar el bienestar, podrá estar la alegría, podrá estar el placer, pero nunca la felicidad verdadera, no la felicidad para la que nosotros hemos sido creados. Entonces, esta vida que nosotros hemos ido perdiendo por el pecado, no podemos retomarla por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Es como una vela. Si nosotros fuéramos una vela y la gracia es esa llama que con la vela está encendida, entonces, déjenme ver si pasa el camión. Vamos a tener poquita música ahorita. Si nosotros somos la vela y Dios la gracia de Dios es esa llama, se apaga la vela. ¿Cómo va a encenderse la vela a sí misma? No tiene el poder la vela para encenderse a sí misma. Necesita que alguien de fuera le encienda. Alguien de fuera. No tiene el poder la vela de encenderse a sí misma. Así tú y yo, si perdemos la gracia, no tenemos la potestad para volverla a tomar, ni con el arrepentimiento, ni reparando el daño, ni dándole de más a las personas que le hayamos hecho mal. No hay posibilidades de que nosotros retomemos esa vida de Dios que se ha perdido, a menos que Dios nos la devuelva, y eso le fue dado a Jesús. Y Jesús nos devuelve la vida a través del confesionario. Nos devuelve la vida cada vez que el sacerdote levanta la mano y te da la absolución. Vuelve a encender en ti ese fuego del amor de Dios, que si lo trabajamos crece. Y si la persona se confesara con cierta regularidad, estamos hablando de una persona que ya no comete pecado mortal, que tendrá sus imperfecciones todavía, pero ya no comete pecado mortal, pero se confiesa, no deja pasar nunca más de un mes sin confesarse. Entonces cuando va a confesarse, ya todavía tiene la llama encendida, se confiesa y aumenta la gracia, aumenta el fuego, de la presencia de Dios en la persona. Pues los sacramentos siempre son transmisores de vida, de la vida de Dios. Todo sacramento te comunica la vida
vida de Dios. Entonces Jesús nos puede devolver la vida física y nos la va a devolver a todos en una sola orden, a todos. No va a ser de uno por uno, a todos de todos los tiempos, desde Adán hasta el último que esté viviendo en este mundo. Cuando Él que haya muerto, cuando Él nos llame, todos van a levantarse, todos los cuerpos que estaban muertos se van a levantar a la vida y el espíritu va a volver a regresar a su cuerpo. Todos, en todos absolutamente, pero esto no es entonces por nuestra fuerza. Solo Dios nos puede devolver la vida que hemos perdido. Como ven, no basta con creer en Dios, no basta con tener fe, no basta con saber que Dios existe, sino que la fe debe ser el motor que nos impulsa a una vida diferente, a una vida que permita que se refleje lo que tenemos dentro. ¿Qué? La luz de Dios. Eso no se puede fingir. Podemos fingirlo con el rostro, pero no con los ojos. Como el amor no se puede fingir con los ojos. El terror no se puede fingir con los ojos. Se pueden hacer cosas que se parezcan. Vean ustedes los que están en las películas, fingen muchas veces el amor, fingen esto, pero los ojos son diferentes. Eso no se puede fingir. O el odio no se puede fingir. Pueden poner cara como si estuvieran enojados, pero en los ojos se ve que no tienen ese coraje. Se nota el coraje que se puede expresar a través del grito, pero no se ve en los ojos, porque no se puede fingir eso con los ojos. No se puede fingir. Entonces, esto que el Señor nos va a dar a nosotros se tiene que notar. Es una luz. Si no se nota es porque no está. Si no se nota la luz de Dios es porque no está. No importa que sean sacerdotes, obispos, papas, el que no hace crecer la luz, no crece en el amor. No crece en el amor. Y si no crecemos en el amor, estamos preparándonos un juicio. Un juicio nos estamos preparando, y si en lugar de crecer en el amor permitimos el odio, el resentimiento y todo este pecado, si lo permitimos, entonces estamos preparándonos un juicio terrible en contra de nosotros. Terrible. Por eso podemos decir que en este mundo, en esta tierra, hay personas que están vivas con doble vida: la vida de la tierra, la vida física, pero también tienen la vida de Dios en ellos. Pero hay personas que están vivas físicamente, pero no tienen la vida de Dios en ellos. A los ojos de Dios están muertos. Estos son los famosos zombies, los muertos que caminan, porque no tienen la vida verdadera, sino que se refleja más la oscuridad del infierno en sus corazones, porque en lugar de amar, se prestan para la crítica, la burla, el desprecio, el odio, el rencor, etcétera. Entonces, cuando una persona se presta para eso, es libre y puede hacerlo, pero va a tener consecuencias. Primera consecuencia: se apaga su luz en este mundo. Pero yo rezo, eso no enciende. Si Dios no te devuelve la luz, esa no se va a volver a encender. Si Dios no te la devuelve, no se va a volver a encender. No se va a volver a encender. Necesitamos que sea Dios el que nos devuelva esa vida, porque esa vida es de Dios, no es de nosotros. No tenemos derecho sobre la vida de Dios, ni siquiera sobre la de nosotros. Si nosotros tuviéramos derecho sobre nuestra vida, naceríamos el día que queremos y podríamos morir el día que queremos, pero eso no está en nosotros. Ni decidimos qué día vamos a nacer, ni decidimos qué día vamos a morir. Y si lo hacemos, entonces nos pusimos por encima de la voluntad de Dios y tendríamos que pagar esa desobediencia, tendríamos que pagar ese acto hecho fuera de la voluntad de Dios. Entonces hay que revisar si nosotros hemos tenido vida o hemos tenido muerte. Si la vida es como un foco encendido, una vela encendida, y el pecado es ese foco encendido, vela apagada, de los años de vida que tú tienes, ¿cuántos años ha estado tu corazón encendido y cuántos años en la oscuridad? Cada quien lo tiene que pensar, porque eso se lo van a encontrar el día del juicio. ¿Cuánto tiempo en gracia y cuánto tiempo en obscuridad? Por eso
no es cualquier cosa estar en pecado. No es cualquier cosa estar en pecado. Y no es peor morir en pecado, porque es morir sin la luz, morir sin nada. Entonces por eso el Señor dice, no te conozco, no tienes nada de mí. Tú no eres de los míos, no te conozco. Pero Señor, comimos y bebimos en tu mesa. Yo les aseguro que no los conozco, dice Jesús. Y no les va a abrir la puerta. Le va a quedar cerrada la puerta como se cerró la puerta en tiempos de Noé. Cuando Dios le dio la orden a Noé y cerró la puerta, nadie pudo ya entrar. ¿Cuántos gritarían? ¿Cuántos hubieran deseado que se llevara nomás a su bebé? Si abres la puerta, le dijo el Señor a Noé, te mueres con todos. Se acabó. Del Señor es la vida, y Él no comete ninguna injusticia cuando pide la vida a quien Él se la ha prestado. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Es muy peligroso vivir en pecado y pensar que nos vamos a confesar al final. Como peligroso es estar confesándonos cada vez que hay celebración eucarística, porque entonces cuando te confiesas se enciende la luz, cuando caes en pecado se oscurece. Vas a misa, te reconfiesas, se enciende la luz, y al ratito caes en pecado, se oscurece, se prende y se oscurece. ¿Dónde vas a estar cuando te mueras? ¿Quién sabe? No hay ninguna seguridad de nada. El que siempre está en la luz va a morir en la luz. El que siempre está en el pecado va a morir en el pecado. Y el que está así, ¿quién sabe? ¿Quién sabe en qué le toque? ¿Quién sabe cómo esté en el momento de su muerte? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa esto que el Señor nos está pidiendo hoy. Esto que está pidiendo el Señor hoy. Entonces, dice Jesús, no se sorprendan, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán mi voz, dice el Señor. Los que han hecho el bien, estamos hablando del juicio final. Los que han hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, y luego porque se van a ir a la felicidad eterna. Los que han hecho el mal, los que no tienen a Dios, los que el Señor no reconoce como suyos, no se parecen a Él, no aman, no lo tenían en su corazón, esos van a resucitar. Su cuerpo se va a volver a unir a su espíritu para ir al juicio, para de ese juicio ir a la condenación eterna. Nos estamos jugando el todo por el todo. O ganamos todo o perdemos todo. Aquí no hay medias tintas. O ganamos todo o perdemos todo. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. En las parroquias hay muchos servidores. Hay muchas personas que sirven de una o de otra manera en las parroquias y defienden su lugar en las parroquias. Y está bien, ¿verdad? Porque si eso es lo que Dios quiere que hagan, uno tiene que defender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero hay quienes defienden no con las armas de Dios, defienden con violencia, y no defienden porque sea voluntad de Dios que estén ahí, sino porque ellos quieren estar allí. Sí, yo me pregunto si aquellos que defienden tanto sus lugares en la iglesia, si llegara el momento en el que se les pidiera la vida, es decir, que se entregaran al martirio, si seguirían defendiendo ese lugar. ¿Quién sabe si muchos de los que ahorita defienden su lugar lo harían en el momento de la prueba? ¿Quién sabe? Eso solamente lo podría saber Dios verdaderamente. Si una persona entonces cree y reconoce a Jesús y se convierte aceptando a Jesús como el enviado del Padre Celestial, y solamente viene al templo, pero no pertenece a ningún grupo, solamente barre el templo, viene temprano y barre el templo, y hace lo que nadie quiere hacer. No hace lo que los demás quieren, no, hace lo que nadie quiere hacer. Es más fácil que una persona así se salve a que una persona que sea mano derecha del sacerdote pero no se convierte, a que la persona que está en camino de conversión pero no hace gran cosa en los grupos parroquiales. No es tomado en cuenta, ni nada, nadie le ve, nadie le agradece, nadie nada, pero está en su proceso de conversión. Lo poquito que hace es como está viva la persona, tiene más valor que lo mucho que hace el que no se convierte.
Por eso todo está en la conversión, porque la conversión es mantener la vida de Dios en ti, crecer en el amor, que el amor de Dios vaya creciendo en tu corazón. Eso es la conversión, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, la única razón por la cual nosotros no somos felices es porque no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Esto ya lo meditábamos el domingo. Es la única razón por la que nosotros no somos felices. Nadie más tiene la culpa, ni Adán ni Eva, porque Adán y Eva nos pusieron en esta situación, en una tierra maldecida y desequilibrados. Pero hay santos, hay santos. San Ignacio de Loyola, cuando lee la vida de santos y lee la vida de San Agustín, ¿qué dijo él? Estamos hechos del mismo barro. Si él pudo, ¿por qué yo no? Y llegó a la santidad. Y llegó a la santidad. Estamos hechos del mismo barro, ¿sí es cierto? Todos estamos hechos del mismo barro, unos más quemados que otros, ¿verdad? Pero estamos hechos todos del mismo barro. Ahora hay que trabajar para llenarnos de Dios. Si ustedes, mamás y papás, trabajan para que sus hijos se vayan llenando de ese amor de Dios, no van a ir al juicio. De la tierra volarán al cielo. De la tierra volarán al cielo. Pero si ustedes no lo van a hacer, menos sus hijos, porque sus hijos les van a imitar. Todos los hijos imitan a sus padres. Si ustedes no son santos, tampoco lo van a hacer sus hijos. Tampoco, difícilmente lo van a hacer sus hijos. ¿Se han roto esas reglas? Sí, hay excepciones, por supuesto, pero la regla general es que si los padres no son santos, no lo son los hijos, y si los padres lo son, pueden ser sus hijos también santos. Santa Teresita, sus papás fueron santos y la mayoría de sus hermanas están canonizadas. Ella y la mayoría de sus hermanas están canonizadas. Entonces, papás santos sí dan a luz hijos santos. Algunos no tan perfectos, otros más perfectos, algunos con más santidad, otros con menos santidad, pero todos, si ustedes hacen y se esfuerzan para que sus hijos se santifiquen, para que no pierdan la gracia, para que vayan creciendo en el amor. Si se esfuerzan para que sus hijos vayan creciendo en el amor, entonces no van a ir al juicio, porque si se llenaron de Dios, Dios no se va a juzgar a sí mismo. Cuando Dios se vea reflejado en tu hijo, ¿a qué le juzga? Si está viendo su propia imagen, se está viendo a sí mismo, ya no irían al juicio, ya no habría ningún peligro de condenación eterna. Vean qué desperdicio del tiempo de muchas mamás buscando la manera de que sus hijos no caigan en una cárcel de este mundo que no tiene nada que ver con lo que es ni el purgatorio ni el infierno, que es millones de veces peor, no miles, millones de veces peor que estas cárceles de la tierra. Y en esta cárcel de la tierra, si un día se les pasa la mano del sufrimiento que te provocan, te matan. En el infierno ya no te puedes morir porque ya estás muerto. Bueno, resucitado para ya no volver a morir. Todos, esa es nuestra vocación. Pero el que se llenó de vida para irse al cielo, el que se llenó de oscuridad y de muerte, de odio, rencores, de pecado, para ir a donde le corresponde. Pidámosle a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.